Muy buenas, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando sobre el lenguaje de programación Swift versión 3 y en este caso vamos a estar hablando de lo que son los tipos de datos, en particular de los tipos de números enteros y los tipos booleanos. Anteriormente estuvimos viendo lo que eran las variables y las constantes y que cada una podía almacenar algún tipo de dato en particular. En particular vimos lo que eran los enteros, los strings, visto muy por encima. Hoy en este episodio vamos a continuar, pero profundizando y explicando un poco más qué tipos tenemos, porque dijimos que era algo que había que memorizar. Son distintos tipos lo que tenemos y en particular nos vamos a centrar, como ya dijimos, en lo que son los valores numéricos y en lo que son los valores booleanos. Así que ya sin más espera, vamos a arrancar con lo que es el tutorial. Nosotros vamos en principio a crear lo que es una constante y le llamaremos let número y vamos a asignarle el número 10. Entonces, como ya vimos en el tutorial anterior, tenemos una constante que la indicamos con let, que la vamos a llamar número. A partir de ahora, cada vez que la utilicemos la llamaremos número, y en su interior contiene el número 10. Como sabemos, las constantes no se pueden modificar y dijimos que Swift permite el deducir de qué tipo era esto. En este caso vamos a definir lo que son el tipo de los números enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen una cifra decimal. ¿A qué nos referimos con eso? Para el que habla lengua hispana sería un número que no tiene coma. Es decir, el número 5, el 10, el menos 4 son todos números enteros. Es decir, un número que uno lo puede utilizar para lo que es contar, por ejemplo. En sí, el escribir esto es exactamente lo mismo que hacer este agregado y ponerle que es de tipo entero. Entonces acá tendríamos lo que es una variable número que es de tipo entero, una constante número que es de tipo entero, y dentro de la constante tenemos almacenado lo que es el número 10. Hasta ahí vamos muy bien. También habíamos definido, por ejemplo, lo que era un tipo string, por decir así, un let texto de tipo string. Perdón por el error. String es igual a text. Entonces acá tenemos una constante que se llama texto de tipo string. O sea, podemos guardar strings en su interior, solamente strings. Y tenemos en su interior este string, pero en este caso no nos interesa. Ahora bien, los números enteros como tal tienen distintas representaciones. ¿Y a qué vamos con esto? Internamente, y eso es algo que Swift intenta ocultarlo, pero por cuestiones de optimización es bueno a veces trabajar con estas cosas. Y por cuestiones incluso de lenguaje de programación como tal, porque hay veces que se trabajan con tipos diferentes de datos y ahí es donde es bueno saber cómo convertir entre tipos y cómo trabajan entre sí. Entonces, tenemos acá en este caso la constante entero que vale 10, bien, y en este caso es un número positivo. Vamos a definir ahora let, perdón por el error, positivo, que va a ser de tipo uint y le vamos a asignar el valor número 10 también. Acá ya estamos viendo otro tipo de dato que se llama uint. ¿Y cuál es la diferencia con int? Los dos contienen la palabra int. Todo lo que generalmente contenga la palabra int es de integer, del inglés, y vendría a significar lo que es un número entero. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque vemos que son muy parecidos, salvo por la letra U del principio. Existen números que son con signo y los números que son sin signo. ¿Cuáles son los números que permiten signo o los números signados? Por ejemplo, la constante número, que es de tipo int, son aquellos que permiten números positivos, negativos y el 0. Ahora, los unsigned o los números sin signos como el uint son números que permiten el 0 y los números positivos. No se admiten números negativos. Vamos a separar esto. Vamos a poner un comentario. Este es un número entero. Y a este le vamos a poner, este es un número no negativo o sin signo. Hasta ahí vamos bien. Comentamos para distinguirlo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decimos queremos que esto sea menos 10? Vamos al número normal, a la constante número, le cambiamos por un menos 10 y no tenemos ningún problema. Ahora vamos a ver qué pasa si le cambiamos ese valor a lo que es la constante positivo. Esperamos un poquitito y ya vemos que acá nos está reportando una lista de errores. Vamos a ver, acá ya nos advierte lo que es playground. Hacemos clic y nos dice
que es un número negativo, un entero negativo menos 10, dice que hace un overflow en cuanto a lo que es la representación. Justamente, a pesar de que utiliza terminología, lo que está queriéndonos decir acá es que nosotros no podemos poner un número negativo en un lugar que solamente acepta números positivos o el 0. Para corregir eso, tendríamos que sacarle el u o la u, lo sacaríamos y tendríamos un tipo entero y ahí sí valdría el número menos 10. Como no nos interesa, vamos a seguir trabajando con un número unsigned o sin signo y le vamos a dejar que es el número 10. Ya a partir de ahora va a funcionar. Ahí está, perfectamente. Ya no nos reporta ningún error en la consola, lo podemos ver. Y vemos que todo trabaja muy bien. Ahora bien, dentro de lo que son los números enteros encontramos distintas variaciones y distintas representaciones. ¿A qué viene esto? Otro lenguaje de programación como ser C o Java nos acostumbran por ejemplo a los números short, long, int. Son distintos tipos. Byte es otro tipo. Y en este caso Swift no es que no lo permita, de hecho lo permite, pero no lo hace con esos nombres. ¿Cómo los trabaja? Vamos a definir los distintos tipos. Primero los voy a escribir en un comentario multilínea. Este espacio va a ser el comentario. Tipos de enteros. Entonces tenemos los tipos de enteros. Tenemos el tipo uint 8, uint 16, tenemos el tipo uint 32 y el uint 64. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de bits que se utilizan para representar el número. Esto pasa a ser lo que es representación interna. Aquí vamos con representación. En este caso estamos hablando de números sin signo. Si queremos que sean con signo, les quitamos la U. Así. Estos son ya números signados. Un entero que usa 8 bits. ¿Y a qué nos refiere esto? Significa que para representar el número va a utilizar 8 bits. También conocido en otro lenguaje de programación como byte. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Básicamente es que podemos representar un número. En este caso, el mayor número representable sería 2 a la 7, que es 128. En este caso nos permitiría representar hasta el 127 como número máximo. Y si no me creen, vamos a hacer la prueba. Vamos a crear let número pequeño. Le vamos a asignar, vamos a poner lo que sea de tipo int. Vemos acá ya que nos da la opción de int, int 8, int 16, int 32, int 64. Y en este caso vamos a poner lo que es un int 8. Lo igualamos a lo que es el valor 127. Y vemos que no tenemos problema. Ahora si ponemos 127 más 1, que es 128, ya nos tiró un error. Acá nos avisa que no podemos, y eso es porque justamente la representación con 8 bits, el número máximo a representar es 2 a la 8 menos 1, o mejor dicho, 2 a la 7 menos 1. Si nosotros ahora le pusiéramos lo que es por delante la U de unsigned, es decir, un número sin signo, van a ser todos números positivos, permite el número 128, por cuestiones de que los números sin signo permiten el 2 elevado a el número que nos dice menos 1. En este caso, 2 elevada a la 8 vendría a ser 256, entonces nos admitiría hasta el 255. Vamos a hacerlo valer 255. Vemos que no tenemos problema. Le sumamos 1. Esperamos y ya nos reportó el error de nos estamos pasando. Es un número muy grande para guardarlo en esta variable. ¿Cómo solucionaríamos el problema? En vez de trabajar con uint 8, trabajaríamos por ejemplo con uint 16, que en vez de tener 8 bits, tenemos 16 bits. Y ahora sí, podríamos trabajar con 2 hasta la 16 menos 1, que es un número mucho más grande, y así podemos seguir. Ahora bien, nosotros dijimos que teníamos uint o int 8, int 16, int 32 e int 64, y también trabajamos acá arriba con lo que era un tipo int. Todo lo que estamos diciendo tiene su análogo en uint, es decir, en unsigned. Todo lo que trabaja con signo puede trabajar sin signo. El trabajo sin signo permite números más amplios por cuestiones que no considera los negativos. Se pueden representar el doble de números positivos.
El tipo int va a utilizar el mayor tamaño posible entre estos que la máquina permita. Normalmente va a ser de tipo uint 32 para equipos de 32 bits y uint 64 para equipos de 64 bits. Entonces con esto ya tendremos para representar lo que son números con 8 bits, con 16, con 32, con 64, y cuando no nos interesa este tipo de precisiones podemos poner int directamente, y así ves podemos hacer lo mismo con el tipo uint. Tenemos el uint 8, uint 16, uint 32, uint 64 y el uint para uso general. Acá es cuando uno tiene que empezar a elegir entre si quiere trabajar con números positivos, si quiere trabajar solamente con estrictamente positivos, si quiere permitir el uso de números negativos, y en base a las elecciones son más bien cuestiones de optimización, lo cual no significa que si uno todo lo trabaja con, por ejemplo, uint 16, se ahorre mucha memoria, porque si vamos al caso son 16 bits por número, y si uno tiene almacenado 5 números a la escala que tiene una computadora, 5 o 6 números con 16 bits, o 5 o 6 números con 32, o 5 o 6 números con 64 bits, no hacen la diferencia. Se hacen en una cantidad lo suficientemente grande, pero para cuestiones de cálculo, cosas más matemáticas o más algorítmicas, más precisas, suelen ser más óptimos cierto tipo de datos por cuestiones de que no se necesita hacer cierto procesamiento. Ya teniendo lo que son los números enteros, vamos a hablar de lo que son los números en punto flotante, que esa es la parte donde confunde a las personas de habla hispana. ¿Qué es un número de punto flotante? Básicamente un número en punto flotante es algo tan simple como decir para nosotros un número decimal o un número con coma. ¿Por qué de punto flotante? Porque en el sistema inglés, o más bien cuando uno trabaja con personas en inglés, los números en vez de separarse con coma se separan con punto entre la parte decimal y la parte entera. Cosa que nosotros lo empleamos con una coma y el punto lo usamos para separar entre lo que serían, por ejemplo, cada 3 dígitos para poder hacer más legible un número grande. En este caso, cuando queremos representar números decimales, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, let decimal es igual, vamos a poner que sea de un tipo entero, 1.5. El 1.5 es lo mismo que para nosotros el 1,5 es el punto el que distingue. Y ya nos saca una advertencia diciendo que esto está mal, pero nos da una corrección para hacer una conversión de número. Nosotros no queremos hacer conversión de número, sino que debemos trabajar con el conjunto correcto de números. Cuando queremos trabajar en números en punto flotante o números decimales, existen dos números en particular: los números float y los números double. Vamos a arrancar con lo que son los números float. Son muy parecidos entre ambos con una pequeña diferencia. Tenemos un float, tenemos un número decimal, que es un float, es decir, un número en punto flotante, un número que permite decimales. Y tenemos el valor 1.5. Acá podemos poner 3.14, 15, 9. También lo aceptaría. Son todos números decimales. ¿Qué pasa si nosotros hacemos ahora let decimal 2, que sea de tipo double, que es igual a lo que es 3.14.15.9, que tenemos acá una versión truncada de lo que es pi. Y tenemos uno que es float y otro que es double. Los dos pueden representar números decimales. ¿Cuál es la diferencia? El máximo número que pueden representar. ¿A qué me refiero con esto? Los números float pueden utilizar 32 bits para representar el máximo número. Los números double permiten usar 64 bits. ¿Qué es lo que nos permite esto? Con un double tenemos más precisión a la hora de dar un número decimal. Cuando tenemos decimales largos, un double permite mucha más expresión que un float. El float es menos preciso. Para uso general no afecta mucho, pero es bueno tener la diferencia, al igual que habíamos hecho antes, entre lo que son los distintos tipos de ints. En el punto flotante también contamos con esta diferencia entre float y double. Y ahí es donde está la mayor diferencia. Veamos, por ejemplo, esto que hace Swift, que es tan lindo, de que si nosotros, por ejemplo, borrásemos acá que dice float, esto seguiría funcionando por cuestiones de que Swift es capaz de decir de que esto es un número decimal. Lo mismo que hacia acá, eliminamos el double, va a ser exactamente lo mismo, porque Swift lo que hace es decir, como acá lo que guardaste es un número decimal, lo voy a guardar como un double. A partir de ahora esto se trabaja como un double
Y si fuese una variable y uno quisiera asignarle otra cosa, no podría asignarle algo que no fuese otro double. Una variable de un tipo solamente puede recibir cosas de ese mismo tipo. En este caso Swift, por cuestiones de comodidad, nos da algo lindo y feo a la vez porque mal usado puede llevar a confusión, que es el no necesitar expresar el tipo si queda claro en el momento de la creación. Por ejemplo, estamos creando un número decimal y queda totalmente claro de que estamos trabajando con un número decimal. Ahí es donde tenemos esta cuestión. Ahora pensemos en este. Let n, una constante n, y le vamos a asignar el tipo 3 más, por ejemplo, 0.14159. Podemos ver que tenemos decimal, decimal 2, tenemos este otro número, todos valen lo mismo. Obviamente no son pi, pero son próximos a pi. Es un redondeo, un truncamiento. Y acá tenemos que el número n es igual a 3 más esto. 0.14159 es de tipo double. Eso es lo que Swift infiere. Y 3 es de tipo entero. Pero ¿cuál va a utilizar? Como estamos sumando un entero y un double, va a suponer de que todo es un double. Entonces en vez de pensar que es 3, va a pensarlo como que es 3.0 al final. Entonces se va a realizar la suma y lo que va a tener n no va a ser un entero, sino que va a ser un double. Hasta acá tenemos lo que son números enteros, números en punto flotante, tenemos lo que son estas dos representaciones. Y ahora vamos a ver cómo escribir cierto tipo de números enteros, porque hasta ahora trabajamos con números en expresión decimal en el sentido de decir en base 10, por decir números 5, 4, 8. Pero hay otras representaciones que se nos permiten en Swift y prácticamente todo el lenguaje de programación que están un poco más orientadas a lo que es la programación, como ser por ejemplo un número en binario. Un número en binario, vamos a escribir por ejemplo let 1, le vamos a asignar 0 o, y ahora después del 0o vamos a poner por ejemplo el número 1. 0 o 1, en este caso escribimos el 1 en octal. Tenemos let, vamos a poner 2, es igual a 0b, 0b1, 0. Este es el 2. Let 3 es igual a 0x3. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir en cada una de estas? Tenemos primero ahí la representación base, vamos a tomar en este caso el 2, que es un número binario. Lo escribimos de esta forma. Bueno, nosotros vemos que escribimos acá un número 10. En binario, el 1 y el 0 vienen a significar 2. Entonces hay que representar, para decir que esto es un número binario, hay que poner el 0, la B larga, y lo que siga en número binario. En este caso, esta es la representación del 2. Esto sería exactamente lo mismo que borrar esto y poner un 2 y representa lo mismo. En este caso no lo vamos a hacer, así que dejamos la representación en binario. En octal las cosas funcionan en base 8 en vez de en base 2. Y para representar el número 1 es 0 o, y ponemos el número en octal, en este caso 1. En hexadecimal, nosotros tenemos, por ejemplo, 3, tiene 0x, que es para indicar que vamos a trabajar con un número hexadecimal. Y tenemos el número 3. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, let otro número, le vamos a asignar 0x a 02. Este es otro número en lo que es hexadecimal. También sería válido porque es un número en hexadecimal. Y acá es donde ya empezamos a tener cuestiones de distintas numeraciones. En general, salvo por cuestiones de lógica, y cuando digo cuestiones de lógica es cuando se hacen ciertas operaciones con números binarios en particular, o en hexadecimales, o ciertas cuestiones específicas, se suele trabajar con las expresiones normales como ser entero o double. En este caso nosotros podríamos decir que esto es de un tipo entero y sería aceptado porque esta es la representación de un tipo de un número en lo que es hexadecimal, pero representando un número entero. Acá este número en binario que era el 2, podríamos poner que es de tipo entero. Tenemos que vale 0b10, que sería 2 en binario, o podríamos escribir 2 y también serviría, pero los dos representan lo mismo. Así que bien, ya teniendo esto, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, convertir entre distintos tipos, y esto es donde se empieza a poner interesante. Esta es la razón por la cual no borré. Acá voy a poner el comentario
números flotantes. Acá vamos a poner enteros. Y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es, por ejemplo, conversiones de números. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner, por ejemplo, let valor es igual, vamos a decir decimal, más lo que sería, por ejemplo, 1. Y acá vamos a ver que vamos a tener esta suma y este error. Nos está reportando que tenemos un error porque no puede convertir el operador suma con estos dos tipos diferentes, que es un double y un int. Nosotros dijimos que estos eran doubles y este era un int. Y esta es la razón por la cual Swift no puede hacer conversiones. Si vamos a trabajar con lo que son números enteros, se trabaja todo con enteros. Y si trabajamos con decimales, vamos a tener que trabajar con decimales. No podemos mezclarlos. Y acá estamos en un problema, pero yo quiero sumar estas dos cosas. ¿Cómo lo sumo? Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es elegir de qué tipo queremos trabajar. Si queremos guardar un número entero, hay que convertir el double en entero. Y si queremos trabajar con un número con punto flotante, hay que convertir el entero en un número en punto flotante. En la mayoría de los casos se suele hacer esto último, que es convertir el entero a punto flotante. ¿Y cuál era el número entero? El 1. ¿Cómo lo solucionamos? Antes de esto escribimos el nombre del tipo que nosotros al cual queremos convertir. En este caso sería un entero. Y entre paréntesis ponemos lo que sería lo que queremos convertir. Entonces tenemos, en este caso, el tipo entero. Y ahora lo vamos a convertir a lo que es un tipo double. Ahí. Y vemos que ya no nos reporta ningún problema. Y de hecho, si nosotros ahora haríamos un print de valor, esperamos que lo procese, nos tira que es 4.14159. Que antes era 3.14.15.9 más 1 es 4.14.15.9. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros en vez de querer trabajar con números decimales hubiésemos querido trabajar con lo que es el número entero? Borramos esto que le pusimos de double y ponemos ahora, antes del número decimal, que sea de tipo entero. Y ahora guardamos el entero, que es 3.14.15.9 más 1. El resultado es 4. Algo curioso, antes era 4.14.15.9. ¿Qué es lo que pasó? Un número entero, como ya dijimos, no permite cifras decimales. ¿Qué es lo que hace Swift cuando lo convertimos a un decimal a un entero? Es algo tan simple como truncar el número y quedarse solamente con la parte entera. Es decir, de 3.14.15.9, la parte entera es 3 y 14.15.9 es la parte decimal. La parte decimal se descarta y es lo mismo que valer 3. Son conversiones. Otra conversión que también se suele hacer es, por ejemplo, si en valor guardamos lo que es un... Vamos a definir, por ejemplo, que esto sea del tipo un entero de tamaño 8. Bien, el 2 es un entero de tamaño 8 y hacemos 2. 2. Y hacemos que 3 sea de tipo entero. Entonces, error. Sepan disculpar. Corregimos ahí. 3 es de tipo entero. 2 más 3. Y acá en este caso permite lo que es la operación. Ahora si nosotros le ponemos que sea un tipo entero 16, acá ya tenemos problemitas. Estamos diciendo algo de precisión con 8 bits más algo de precisión con 16 bits y nos tira un problema. Es que no puede trabajar con las dos cosas porque son dos tipos diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es convertir uno al otro. En este caso la conversión no va a afectar mucho, pero en este vamos a convertir, por ejemplo, el 2, que usa 8, a 16 bits. Entonces vamos a escribir que sea de tipo entero 16. Ponemos entre paréntesis el 2. Y ahora convertimos el número que era antes de tipo int de 8 bits a un int de 16 bits. Y lo sumamos a otro int de 16 bits, con lo cual el valor va a tener el tipo int de 16 bits. Entonces, este tipo de conversión es tan fácil como poner el nombre del tipo y entre paréntesis lo que queremos convertir. Asimismo funcionaría con un número. Voy a dar un ejemplo. Esto no lo había mostrado, pero es un ejemplo curioso. Vamos a hacer un print. Vamos a
esto también le enseño la operación de concatenación, es decir, pegar dos cadenas de texto. Si nosotros por ejemplo hiciéramos hola, espacio, más mundo, el resultado del hola más mundo es básicamente formar una cadena que sería lo mismo que borrar esto y que quede hola mundo. En este caso tenemos imprime hola mundo y estamos todo muy bien. ¿Qué pasa si ahora a hola, en vez de sumamos hola, le sumamos 1? Hola 1. Esperamos y nos reporta un error. ¿A qué viene este error? Es tan simple por el hecho de que estamos tratando de concatenar o unir dos cadenas de texto, de las cuales uno es texto y el otro es un número. ¿Qué pasa si nosotros queremos ponerlo? Nosotros vimos la vez pasada que teníamos una forma que era básicamente borrar esto de acá y dentro de la cadena hacer una barra invertida, paréntesis y ponemos 1. Entonces ahora podemos imprimir esto, esperamos que cargue y vemos que el resultado es hola 1. Otra forma que por ahí se usaba más por ejemplo en Java se lo usa mucho, es concatenar y hacer algo tan simple como string y le ponemos adentro 1. Ahora estamos trabajando con lo que es una cadena, le sumamos otra cadena que es la cadena que convierte el número 1 a una cadena. Lo mismo pasa al revés, no podemos convertir un número entero, o mejor dicho, un número en formato string a lo que es un número decimal. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 1 más 1. 1 más 1 tendría que ser 2. Pero veamos el problemita. 1 es un tipo string y el otro 1 es de un tipo entero. ¿Cómo lo solucionamos? Escribimos int, ponemos entre paréntesis lo que es esto. Y en este caso, por ejemplo, no nos permite hacer directamente la conversión, sino que acá es algo que todavía no explicamos y es el tema del unwrapping o el tema de los valores opcionales. Es una cuestión que vamos a estar viendo en próximos episodios cuando trabajamos con valores opcionales y cuando por ejemplo una variable puede no tener nada, ni siquiera el 0, porque el 0 termina siendo un valor, sino que hay casos en donde no tenemos nada literalmente y bueno, tenemos el unwrap. Si se lo sacamos vamos a tener problema, pero lo importante de esto llevarse es la conversión de lo que son los números como tal. Ahora bien, ya para terminar con lo que es este episodio, vamos a hacer una explicación de algo simple, que es por ejemplo el tema de los datos booleanos. Los datos booleanos son aquellos que representan un valor de verdad, es decir, verdadero o falso. Para esto vamos a borrar todo lo que vimos hasta ahora. Y vamos a crear primero una constante que la llamamos edad mínima. Edad mínima va a ser de tipo entero y vamos a almacenar adentro, por ejemplo, edad 18. Es decir, es una constante que llama edad mínima de tipo entero que guarda el número 18. Ahora bien, vamos a crear lo que es, por ejemplo, una variable. O sí, podemos pensar como una constante, pues a esta altura ya no nos importa mucho que cambie. Let edad de la persona es igual a, por ejemplo, 15. En este caso estamos haciendo, por ejemplo, un sistema de administración de entrada en el cual no permitimos entrar a menores de edad. Y veamos esto. ¿Cómo sabemos si la persona tiene menos o más de 18 años? Acá es donde empezamos a incluir ciertos operadores. Por ejemplo, en lo que son los números enteros, las operaciones que se aceptan son, por ejemplo, vamos a ponerlo en un comentario. En los enteros se permite lo que es la suma, que suma dos números, la resta, que resta dos números, la multiplicación, que es con el asterisco, que multiplica dos números, la división, que hace la división entre los números, y otra operación es el módulo. El módulo lo que devuelve es el resto de una división. Es decir, nosotros hacemos 4 dividido 2, el resultado de hacer 4 dividido 2 es 2. Eso lo hacemos con esta operación, con el dividido. ¿Cuál es el resto? 0. Ahora si hacemos 5 dividido 2, el resultado va a dar 2. Y uno dirá, no, pará, 5 dividido 2 es 2,5. No, ahí está la cosa. Cuando trabajamos con números enteros, en número decimal se hacen lo más cercano posible al resultado. En números enteros
trabajamos con lo que es el dividido. El dividido te da el número entero más cercano, y en este caso 5 dividido 2 da 2. El resto da 1. Entonces, ¿cómo obtenemos el resto? Con el módulo. ¿Cómo sabemos si un número es par? Haciéndolo el módulo. Por ejemplo, acá ejemplo de las operaciones sería, por ejemplo, 1 más 2, 1 menos 2. En este caso daría un número negativo. Tenemos el 3 por 2. Tenemos el 4 dividido 2. Y tendríamos en este caso, por ejemplo, 5 dividido 2. Las operaciones estarían dando, por ejemplo, con la suma 1 más 2 es 3. El 1 menos 2 es menos 1. El 3 por 2 es 6. El 4 dividido 2 es 2. Y el 5 dividido... el 5, perdón, me confundí de símbolo. Mod 2 es igual a 1. Ahí donde tenemos, por ejemplo, el resultado de estas operaciones. Las vamos a aportar. Con lo que son los números, las expresiones booleanas son básicamente una forma de decir si algo es verdadero o no. Vamos a hacer, por ejemplo, let tiene más de la edad mínima. Lo vamos a poner que sea de tipo bool. Este es otro tipo que no vimos hasta ahora. Y vamos a asignar que si edad de la persona es mayor o igual que lo que es la edad mínima. ¿Qué tenemos acá? Acá vemos otro operador, el mayor o igual. Entre los operadores que definimos con lo que es la lógica booleana, tenemos el mayor, el menor, el mayor, el igual, que es para comparar, no para asignar. O sea, decimos que algo es menor que otra cosa, algo es mayor que otra cosa, si algo es igual a otra cosa. El mayor igual es, perdón, mayor igual. El menor igual es así. Tenemos después, por ejemplo, el y, el o y el no. ¿Qué es lo que hace cada una? El menor dice si lo primero es menor a lo segundo. El mayor dice si lo primero es mayor a lo segundo. El igual dice si uno es igual al otro. El mayor igual si algo es mayor igual a otra cosa. El menor igual si algo es menor igual a otra cosa. El y devuelve verdadero. Ahí donde no explicamos esto de que los valores booleanos pueden tener dos valores, que es true o false, justamente verdadero o falso. True verdadero, false falso. El y da true si las dos cosas son verdaderas. El o da true si al menos una es verdadera. Y el negado lo convierte al otro. Vamos a hacer distintas pruebas. Vamos a imprimir primero, por ejemplo, lo que es print tiene más de la edad mínima. Esperamos que lo imprima. Ahí está. Me da false. Ahora si yo cambio la edad de la persona, le pongo que tiene 25. Te daría true, porque ahora sí, 25 es mayor o igual que 18. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, y podemos hacer estas cosas en un print de hacer estas pruebas? Vamos a decir true. Si le ponemos print true, imprime true, todo bien. Si imprimimos ahora true y false, nos da false. Ahora si imprimimos true y true, nos da true. Como dijimos, el y solamente da true si las dos cosas son verdaderas. Ahora vamos, por ejemplo, a cambiar esto que por un false. Sabemos que va a dar false porque el segundo no es verdadero. Ahora si cambiamos el y por un no, esto va a dar verdadero porque al menos una es verdadera. Si ahora en vez de tener true o false, ponemos false o false, nos da false, o sea es falso. Y ahora vamos a hacer algo divertido, que es el poner no true. El no true es lo mismo que decir cuánto es no true, o sea lo contrario de true es false. Si el true lo cambiamos por false, esto viene dando true. Viene siendo como funcionan los operadores lógicos. Los números booleanos, las expresiones booleanas pueden parecer simples en sí. Y uno diría no tienen utilidad, pero justamente son bastante poderosas y donde viene el chiste.
Vamos a borrar estos comentarios. Esto es cuestión de ahora ponerse a practicar. Ya tenemos el print y los booleanos, así que podemos hacer estas pruebas de esto es mayor que esto y hacerlo parecer mucho más lindo y todo. Entonces lo interesante es que se pongan a practicar con eso. Y en este caso tenemos lo que son ya los valores de verdad. ¿Y para qué nos serviría? Todavía no lo vimos, pero tenemos por ejemplo opciones de control de flujo en el sentido de decir tomar decisiones en un programa. Y para eso tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, si la persona es mayor de 18 años, permitir entrar; si la persona es menor, no permitir entrar, y ahí tenemos una toma de decisiones. ¿Cómo se lo hace? Comprobando una condición. La condición a comprobar es mayor que 18 años. Entonces, comprobando eso, ya tendríamos acceso a esa información. Pero para eso todavía no lo vimos, así que por ahora confórmense con saber que tenemos números enteros, números en punto flotante, tenemos expresiones booleanas, tenemos los strings que lo vemos muy por encima, que justamente cadenas de texto, y podemos operar entre distintos elementos y convertirlos entre sí. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que es este video tutorial. Es un poco largo y sé que es pesado. Para el que ya sepa de estas cosas, sé que se le va a hacer un tanto tedioso por cuestiones de que justamente está pensado para un uso básico del lenguaje, al punto de ser un total novato poder entender el tema. Espero que se esté entendiendo. Y bueno, será con esto ya hasta el próximo video tutorial. Hasta luego.